¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del nuevo estreno Juega o Muere. Su nombre me hace acordar a otra película, Elige o Muere, del año pasado en Netflix. Sí, la cinta de una maldición sobre un videojuego que los obligaba a hacer cosas para no morir. De hecho, esa sinopsis es muy similar a la de la película de hoy, pero son cosas diferentes, obviamente. Una es de Netflix, la otra de Agbo. Una no le fue muy bien en la crítica, a la otra... Ok, eso no. Pero bueno, una fue protagonizada por Asa Butterfield y esta... Ok, bienvenidos y bienvenidas a mi opinión de Juega o Muere. Vamos con la intro. El niño Jonah lleva a su hogar un extraño cuchillo que encontró en una casa abandonada. Dicho objeto traía consigo una historia de brujas en el fondo y una maldición que obligará a los hermanos Marcus, Billy y Jonah a jugar una especie de juego en el que cualquiera podría morir. Este es el primer largometraje dirigido por Eran Selegoğlu y Ari Costa. En el caso de Eran ya había trabajado dirigiendo ciertos cortos orientados al terror. Y Ari Costa es conocido por participar como productor en películas como Vengadores o Misión de Rescate en Netflix. De hecho, Juega o Muere es producida por Agbo, compañía fundada por los famosos hermanos Russo, unos cineastas que trabajaron mucho con Marvel y Ari Costa ha estado relacionado con ellos. Todo esto para decir que a pesar de ser el debut de los directores en una película, Juega o Muere es una gran apuesta, cuenta con un buen presupuesto y por lo tanto un elenco estelar, con nombres como Natalia Dyer, conocida por su papel en Stranger Things, o Asa Butterfield por Sex Education interpretando a sus protagonistas. Y como si fuera poco, podemos hablar de que en el contenido de su ficción también hay cierta intención de ir a lo grande, de tener un respaldo, ya que la historia de esta familia y amigos está situada en Salem, una ciudad ubicada en Estados Unidos que tiene un muy conocido trasfondo relacionado con las brujas, debido a los famosos juicios que ocurrieron allí a las personas que fueron acusadas de practicar la brujería en 1692, y que, bueno, a lo largo de la historia se ha referenciado mucho en otras obras de terror. No es un pueblo cualquiera para contar una historia, sino uno que tiene un enorme contexto del que podemos esperar algo aterrador. La película inicia con un concepto muy interesante narrado por uno de los protagonistas, que dice algo como: incluso estando en Salem no nos enseñan toda nuestra historia. Tal vez si nos hubieran enseñado todo lo que pasó, refiriéndose al pasado oscuro, mi hermano hubiera dejado el cuchillo donde lo encontró, el cual es el objeto en esta historia que sirve como conector del mundo fantástico y maldito con la realidad. Esta pequeña introducción, además de referenciar a la famosa frase "estudiamos el pasado para no cometer los mismos errores en el presente", pone un elemento sobre la mesa bastante importante. Y es que gracias a esas palabras y a ciertas imágenes tenemos un gran indicio de cómo puede terminar esta historia. La película es consciente de esto, está hecho con intención, pero creer que conocemos el final no siempre es malo y quizá no es tan así como te lo esperabas. Como dicen por ahí, el camino es más importante que el resultado. Eso también aplica a cualquier historia. Y si hablamos de Juega o Muere, es justo en el desarrollo de todo ese trayecto, hasta llegar al final, donde la película menos destaca. No quiero sonar tan negativo, pero para empezar, no hay ningún elemento que se salga de las reglas de las películas de horror en las que hay adolescentes que se divierten, una maldición en el medio y las cosas se empiezan a poner feas. El mismo nombre de la película de alguna manera ya está pretendiendo encasillarse ahí. La dinámica esta vez consiste en que el demonio posee a los jóvenes de uno a otro, transformando juegos infantiles clásicos en juegos de vida o muerte. Esa es su identidad, su factor distintivo. Pero a pesar de hacer un esfuerzo de darle un contexto a su ente malvado y diferenciarlo de alguna manera con los otros miles de demonios en la ficción, en su contenido es más de lo mismo.
Tenemos el factor alcohol, desobediencia, un grupo de personajes secundarios con personalidades muy lineales que, bien o no, forman parte de las características de este tipo de películas. Debo decir que sí, la interacción entre los hermanos protagonistas me gusta, tiene cierto alma. Podemos notar el cariño natural entre ellos y agarrarnos del contexto que la película nos entrega sobre su hermandad y trasfondo familiar. Además de que, bueno, los tres son buenos actores que ayudan a destacar un poco más a los personajes. Por otro lado, en cuanto a la construcción del terror, la cinta no abusa tanto de los jumpscares o los sustos repentinos para este tipo de escenas. Tenemos varios momentos que se prestan para una interacción, si queremos decirle, más cercana y constante con el asesino. Es un ente que de una forma u otra se hace presente. Hay conflictos físicos y debates morales, ya que también se trata de un demonio en el cuerpo de personas que entre ellas se tienen cariño, en el que los personajes tienen que combatirlo sin lastimar a sus seres queridos. No es nada nuevo, pero funciona, no tiene por qué serlo. Aprecio ese lado, lo prefiero mucho antes que el recurso del susto barato en todo el largometraje, que no digo que no existe, sino que está moderado. Pero a la vez hay una recurrencia hacia los sonidos intensamente fuertes para generar una especie de tensión que se sentía demasiado chocante y hasta molesto. Entiendo que sea la intención para a veces asustarnos o incomodarnos, pero realmente lo sentí como muy invasivo, casi como una falla técnica, que intentaba sacarnos de nuestras casillas para que sintamos miedo o entendamos que estamos hablando de algo demoníaco. También creo que al final hay cierta falta de personalidad en la maldad que se hace presente. Sí, como comenté antes, la individualidad que esta presenta es que juega con los juegos infantiles para hacerlos terroríficos, pero ni siquiera eso está tan aprovechado. De hecho, creo que esto se debe a una diferencia cultural, pero yo pude identificar quizá dos juegos que no sé hasta qué punto se muestran con unas reglas tan claras. No es un tópico tan presente, no la recordaría como la película en que el demonio los obliga a jugar juegos, sino como jugaron un par de juegos, pero después era solo un demonio. Más allá de esto, debo decir que hasta el momento que la película estaba llegando al final, a pesar de ser muy lineal, tampoco era una catástrofe. Si solés disfrutar de este tipo de terror, puede ser entretenida, pero cuando vi la conclusión, de verdad que quedé sorprendido. Es una película bastante corta y termina mucho antes de lo que me esperaba. A ver, que sea corta no es para nada un problema, solo llamó mi atención, dura como 1 hora y 15 minutos. La duración de la cinta es la que los propios autores decidieron era necesaria para contar la historia que querían contar. Pero ¿vieron ese momento en las películas o en cualquier relato que hay como un clímax falso en el que existe cierta conclusión, pero vos entendés que eso no va a terminar ahí? Que debido a las sensaciones que va transmitiendo el ritmo de la historia, sabés que queda una batalla pendiente. Bueno, acá es como que simplemente terminó de un momento a otro, siendo lo más literal, anticlimático y lineal que podría haber sido. No es sorpresiva, no es arriesgada, y cuando digo que es literal me refiero a una trama que se siente vacía en su conclusión. Pasa lo que pasa y se queda ahí. Deja a los personajes pendientes, no hay un cambio que termine de conectar con ellos y por lo tanto con nosotros. Podría terminar diciendo que sus efectos son buenos, pero ¿qué podíamos esperar de una producción de ese calibre? Sí, puedo entender, es un debut profesional directivo y no está mal, pero se queda en el medio de un listado enorme de películas de terror con las mismas características, mostrando que el hecho de contar con un gran presupuesto o grandes nombres y estrellas de la actuación no asegura nada. Pero bueno, eso es lo que yo opino de Juega o Muere, y ustedes pueden tener su opinión, así que déjenmela en los comentarios. Gracias por ver y si les gustó el video, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal, así hacemos que esto llegue a más personas. Nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.